Gracias, hermano. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches en el nombre del Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Gracias a Dios por este tiempo de expresar la gratitud. Hermanos, qué bueno tener este tiempo de gratitud. Ahora podemos dedicarle un poco más tiempo, porque no estamos tal vez con la preocupación de que ya es tarde, no va a haber carro, no va a haber micro. Cada uno está en la comunidad de su hogar y no nos preocupamos por el tiempo ahora. Amén. Al contrario, dedicamos un tiempo maravilloso para poder alabar al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Acabamos de entonar hermosas alabanzas. Una de las alabanzas dice la letra: el victorioso vive en mí. Qué hermoso saber que tenemos a Cristo viviendo en nuestros corazones. Qué hermoso saber que desde el momento en que usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, Él ha entrado a tomar control a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Pero el tema que vamos a tratar dice: permanecer en mí, permanecer en mi amor. Me encontré con algunos hermanos durante este tiempo, ¿no? Y con unas caras tristes, con unas caras desalentadas. Hermano, ¿cómo estás? Ahí, dicen, ahí, ¿no? No hay ni gozo en sus respuestas, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Ahí pasándola, dice, ¿no? ¿Estás asistiendo a la iglesia? ¿Estás por lo menos de manera virtual? No, hermano, no asistimos, no oramos, no tenemos comunión. Hermanos, es triste. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque de una u otra manera nos podemos unir aquí como hermanos. Qué bueno vernos unidos los jueves, unidos los viernes, las damas, unidas, hermanos, porque eso es algo muy lindo. En la unidad de la iglesia nos ponemos a animar unos a otros y felicito a cada hermano, ¿no? Y le doy gracias a Dios por cada familia que entra en una ventana virtual para unirse en este tiempo, hermanos. Tenemos que permanecer en el Señor, permanecer en el Señor. Hay cuantas cosas lindas que vamos a ver en esta noche, pero el hecho de unirnos como iglesia ya es un indicador bueno de que permanecemos en el Señor y permanecemos, hermanos, con gozo, con paz, con alegría, con una felicidad de poder entrar en el culto virtual. Y qué lindo cuando nos saludamos: buenas noches, hermanos, bienvenido, hermano, bienvenida, hermanos. Eso nos va a fortalecer, eso nos va a seguir dando el ánimo para seguir firme en el Señor, hermanos. El victorioso vive en mí, decía la alabanza. ¿Y por qué? ¿Por qué es el victorioso? Porque Cristo Jesús venció a la muerte. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, dice la palabra. Él es el victorioso, hermano. Y porque Él vive, nosotros también vivimos, hermano. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la resurrección de Cristo, ahora estamos vivos, una nueva vida, nueva criatura es, dice la palabra. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso saber que ahora somos esas nuevas criaturas. ¿Qué dice más la letra? Mi vida nunca más será igual. Gloria a Dios. Gloria al Señor, porque con Cristo Jesús nuestra vida nunca más va a ser igual. Y toda esa enseñanza está en lo que vamos a meditar ahora. ¿Qué más dice las alabanzas? En Cristo somos más que vencedores, decía la letra de los coros que se han cantado. En Cristo somos más que ganadores, hermanos. Si somos más que vencedores y si somos más que vencedores, ¿por qué estar tristes? ¿Por qué estar angustiados? ¿Por qué estar deprimidos? Es cierto que hay problemas, es cierto que hay dificultades, pero qué lindo escuchar a nuestro hermano John en medio de su dolor, de su columna, de su aflicción. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Tú estás conmigo. Me levanto, pongo todo de mi parte. Y Dios hace de su parte, hermano, cuando nosotros nos esforzamos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, no te dejaré, no te, dice, desampararé el Señor. Y entonces podemos tener la seguridad y la certeza que Dios está con nosotros y podemos mantenernos con gozo. En cualquier lugar donde nos encuentren, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Tal vez no tienes ni un solcito en el bolsillo, pero tienes a Dios, hermano. Si el que tiene a Dios lo tiene todo. Bendito sea su nombre. Amén.
Bendito y alabado sea su nombre, hermanos. Entonces, nuestra vida como cristianos ya no tiene por qué estar decaída, cargada, ¿no? Malhumorada muchas veces, hermanos. Al contrario, gozosos en el Señor, gozosos en la esperanza, dice la palabra. Hemos leído en esta noche, en esta tarde, nuestra lectura bíblica está en San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 10 se repiten 9 veces una palabra. Permaneced, permanecéis, permaneced. Mira, desde el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si guardáis mis mandamientos, dice el 9, como el Padre me ha amado, así también dice, yo os he amado, permaneced en mi amor. Y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 9 veces esa palabra hermosa, permanecer, 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 permanecéis. ¿Qué cosa es permanecer? Es mantenerse constante en algo o alguien, dice la definición, permanecer. Ahora, ¿de qué nos habla el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Permanecer en mí, mantente constante en mí. ¿Qué es mantenerse constante? Mantenerse firme en medio de las angustias, de las tribulaciones. Como dice la palabra del Señor, hermanos, el que construye su casa en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán lluvias, pero esa casa no cae porque permanece firme, hermanos, porque está fundada en la roca. Y de eso se trata. Qué hermoso mensaje tenemos aquí para la iglesia, hermanos. Jesús está hablándole a sus discípulos, pero también nos está hablando a nosotros ahora como sus discípulos. Desde el momento en que usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos convertimos en esos hijos de Dios, en esos discípulos del Señor. Así dijo el Señor a sus apóstoles, id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El bautizo nos ha hecho discípulos del Señor, siervos del Señor. Pero Dios nos dice en su palabra, ahora ustedes tienen que permanecer en mí. A través de estas lecturas vamos a ver los beneficios y las consecuencias. Aquí está claro los beneficios y consecuencias de permanecer en el Señor, hermanos, ¿no? ¿Qué dice el versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no, si no permanecéis en mí. Consecuencia, ahí habla de una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de no permanecer, de no estar constante en el Señor? Dice la palabra, no, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en la vid, no puede llevar fruto. ¿A qué se refiere, hermano, ese fruto? Usted y yo sabemos cuando leemos la palabra, el momento que hemos aceptado a Jesucristo, hemos recibido su Espíritu Santo. Y cuando hemos recibido el Espíritu Santo viene con bendición grande para nuestras vidas. Viene con poder de Dios. Viene con esas manifestaciones hermosas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. 9 manifestaciones que llegan a nuestro corazón, a nuestra vida para comenzar ese cambio. Por eso dice la alabanza, mi vida nunca más será igual. De repente era grosero,
de repente era egoísta, de repente era impaciente. Ahora nuestra vida debe cambiar, porque comienzan a manifestarse los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Aceptamos a Cristo y hay frutos, pero tenemos que permanecer, hermanos. Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Bendito sea el Señor. Entonces, decimos, a través de estos versículos tenemos los beneficios o bendiciones. ¿Cuál es la bendición de haber aceptado a Cristo y permanecer en él? Este lleva mucho fruto. Mi vida nunca más será igual. Era egoísta, era duro. Ahora Dios ha hecho un corazón suave, un corazón sensible, un corazón bondadoso. No eres bueno, como decía nuestro hermano en su testimonio. Tú no eres bueno. Ni aún el Señor Jesús estaba sanando, haciendo milagros, liberando, dando de comer, haciendo milagros. Y uno de las personas se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No me digas bueno. El único bueno es el Señor, es Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de él. Mi vida nunca más será igual. Este lleva mucho fruto. Qué bendición tan grande, hermano, de aceptar a Jesucristo y comienza a manifestarse mucho fruto. Gozo, paz, paciencia, amor, todas esas manifestaciones que vienen de Dios para nuestras vidas. Entonces tu vida, mi vida ya no debe ser igual. Debemos mantener ese gozo. ¿Cómo podemos animar a otros si nosotros también estamos desanimados? ¿Cómo podemos ayudar a otros si nosotros también nos estamos quejando de las necesidades? ¿Cómo podemos ser de bendición si no recibimos bendición? Pero la bendición viene cuando permanecemos en el Señor. Ya hemos dicho, ¿qué cosa es permanecer? Es mantenerse constante en el Señor. Más abajo nos va a dar más indicaciones lindas. Y entonces decimos, mira el versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Qué terrible advertencia, hermano. Qué terrible advertencia, ¿no? Encontré con hermanos, ¿no? Le digo, encuentro con mis hermanos, los saludo con ánimo y tristes responden. Le digo, ¿estás congregando? ¿Estás leyendo tu Biblia? Ya no, hermano. ¿Estás orando? No, hermano. Es triste cuando una persona que dice ser cristiana ya no está orando, ya no está buscando en la Biblia, ya no está leyendo su Biblia. ¿Qué está pasando con esa vida? Dios nos advierte, dice acá, el que en mí no permanece será echado fuera. Hermanos, somos llamados a animarnos. Permanecer no es solamente que usted esté con su boquita, ay Dios ayúdeme, ay Dios ayúdame, ay Dios ayúdame. Algunos piensan porque están, ay Dios ayúdeme, ya permanezco en Dios. Hermano, lo único que permanece es pidiendo y pidiendo, pero no está permaneciendo de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cómo debo permanecer? Ya el versículo 10, miren lo que dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Debo guardar, debo mantenerme en obediencia, ¿no? Y entonces es triste escuchar a un hermano que dice, hermano, ¿cómo está? Ahí pasándola. Hermano, ¿está leyendo su Biblia? No, hermano, a veces leo, dice, ¿no? Y hermano, ¿cómo está su comunión con Dios? Ahí, hermano, de regular para abajo, todavía dicen algunos, es triste, hermano. ¿Cómo esperamos que Dios bendiga nuestra vida? ¿Cómo esperamos mantenernos contentos? ¿Cómo esperamos mantener nuestra fe? Si la fe viene por el oír de la palabra de Dios sin leer la palabra. Hay un peligro y el Señor nos advierte de ese peligro. Dice el versículo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hermano, si usted y yo somos hijos de Dios, somos llamados a permanecer. El alejar del Señor, el alejarnos del Señor, el romper nuestra comunión con Dios, aunque haya pruebas o dificultades, hermanos, el romper nuestra comunión con Dios hace que vayamos debilitándonos, hace que vayamos muriendo, nos vamos secando.
Comenzamos a pecar y no nos damos cuenta ni siquiera de eso. Y dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Será secado, se va secando, hermano. Ya es un pecado nada más el hecho de no mantener una buena comunión con Dios. Ya es un pecado. Porque su palabra dice, de día y de noche meditarás en él. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, tenemos versículos que nos animan a tener una permanencia diaria, una comunión diaria con el Señor, hermano. Y eso no tiene que fallar. ¿Por qué? Porque dará buenos frutos. Como dice el versículo, hermano, en medio de las angustias usted va a poder animar a otros. Lleva mucho fruto, va a demostrar gozo, paz, paciencia, amor. Hermanos, no tiene por qué fallar en nosotros todas esas manifestaciones. Vivimos en tiempos de tanto peligro, de tanta contaminación, de tanta maldad. Y dice el versículo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, que nosotros no estemos en esos muchos. Que nosotros estemos en esos pocos dispuestos a ayudar, dispuestos a ser de bendición. Con sabiduría, sí, con sabiduría, pero no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, dice la palabra, si no desmayamos. Esos frutos espera el Señor, hermano. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me abrigaste. Hermanos, de esos frutos un día daremos cuenta al Señor. Pero ¿cuándo vamos a actuar así? Cuando permanecemos en el Señor. Cuando permanecemos en su amor. Dice la palabra en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué permanecer en el Señor? Porque Él nos amó, hermanos. Él nos amó. Cuando leemos Gálatas 2:20, ¿qué dice la palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué lindo que viva Cristo en nosotros. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, dice la palabra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que ahora usted y yo podemos decir, gloria a Dios. Ahora podemos sentir ese gozo de la salvación. Ahora podemos decir, soy un hijo de Dios. Gracias a que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por él, hermano. Toda nuestra fe y toda nuestra alegría y todo ese gozo y todo el cambio está fundamentado en Cristo, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho tiene esa base fundamental en Cristo. Cuando leemos en Colosenses, que dice la palabra, por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, potestades, todo fue por medio de Cristo Jesús, hermanos. Y qué hermoso que usted y yo podamos agarrarnos de Jesús, amar a Jesús. Y vamos a amarlo más cuanto más lo conocemos. Amén. En la medida que usted más conoce a Jesús, más va a amar, hermanos, ¿no? Más va a conocer sus virtudes, ¿no? Cuanto más conocemos a una persona y sus virtudes, es bueno, es cariñoso, es honrado, es honesto. Hermanos, dice la Biblia que José, estando en Egipto, era un joven muy amado. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él y él estaba con Jehová. ¿Qué significa eso? Que él permanecía en Dios. Hermanos, si usted y yo permanecemos en Dios, vamos a ser de bendición y vamos a ser bendecidos. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué tremenda bendición, hermano. Qué tremenda bendición. Decíamos, tenemos acá beneficios y consecuencias. Si leemos de repente de manera contraria, de la manera opuesta, que dice, si ustedes no permanecen en mí, no pidan nada, porque no van a recibir nada. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran, Dios será hecho. Hermano, qué maravilloso. Qué tremenda bendición nos da el poder permanecer en Dios. Decimos que cómo es permanecer, mantener nuestra buena comunión con Dios, hermanos. Orando en todo tiempo, escudriñando su palabra,
como ya dijimos en algún momento, ¿no? Dios está atento, hermanos, cuando nosotros le hablamos. Dice su palabra, los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Cuando tú hablas con Dios, Él está atento, hermano. Pero así como Él está atento cuando nosotros le hablamos, Dios también desea que tú y yo, que su iglesia esté atenta cuando Dios nos habla. Oye, hijo mío, y tu corazón, y esté atento tus oídos a mis palabras, dice en Proverbios. Dios quiere que usted y yo estemos atentos, dispuestos, hermano, que cada mañana usted al levantarse tome su Biblia, disponga su corazón, dele un tiempo al Señor para escuchar su voz, para escuchar esas bellas palabras de vida. Organícese de tal manera que empiece con un libro, con otro libro, no de manera desordenada, sino de manera ordenada. Empiece con cualquier libro de la Biblia y termínelo y siga con otro, pero lea, hermano, dispuesto, con un corazón dispuesto de buscar al Señor. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen, ¿cómo es que usted va a permanecer en su palabra, hermano, si no la lee? Amén. ¿Cómo va a permanecer en la palabra si no la conoce? Porque hay muchos cristianos, sabemos cristianos, que no estamos dándole lugar al Señor en su palabra, hermano. Y estamos engañados tal vez por nuestro corazón, creyendo que al levantarnos, ay Diosito, gracias por este día. Solamente dijimos eso, ¿no? Y nada más. Y a los afanes y a dedicar tiempo a otras cosas. Y ya estamos contentos con haber dicho, ay Diosito, gracias por este día. No, doble sus rodillas, ore al Señor, ore por sus hijos, hable del Señor, hermano. Permanezca en el Señor, cumpliendo el ministerio. Jesús cumplió un ministerio maravilloso. Nosotros también somos llamados a cumplir ese ministerio, de actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el versículo? Seguimos leyendo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice la palabra, y seáis así mis discípulos. Somos llamados, hermanos, para la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre. Cada vez que usted tiene una buena actitud, cada vez que se manifiesta el Espíritu Santo que está en tu vida, que está en tu corazón, se manifiesta, es para la gloria de Dios. Cada acto que tú puedas realizar con la permanencia de Dios, de Jesús en tu vida, esto es para la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre. Cada actitud buena que puedas tener, escuchamos a nuestra hermana, ¿no? Testificando de cómo Dios la utiliza para predicar. Gloria a Dios. En esto es glorificado mi Padre. Gloria a Dios. Cada fruto, cada manifestación del Espíritu, hermanos, que Dios hace en tu vida para bienestar de los demás, para testimonio a los demás, la gloria de Dios se manifiesta. Y cuando Dios se glorifica, hermanos, trae mucha bendición para nuestra vida. Nos da gozo, nos da paz. Podemos estar tranquilos, seguros, cuando usted y yo mantenemos esa bendición, hermanos, de fructificar para el Señor. ¿Qué más dice la palabra? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo fue el amor de Cristo Jesús, hermanos? Que dio su vida allá en la cruz del Calvario. Solamente a veces recordamos la historia de Jesús en todo su ministerio, pero no es solamente el ministerio de Jesús sanando, haciendo milagros, dando de comer. El gran ministerio de Jesús es allá en la cruz, hermanos. Allá en la cruz se cumple todo ese ministerio. Allá en la cruz se hace realidad todos los planes y propósitos del Señor para nuestra vida. Allá en la cruz, Él cargó con todos nuestros pecados por su amor. Allá en la cruz se derramó esa sangre preciosa por la cual nosotros hemos sido perdonados. Allá en la cruz, Él dio su vida por amor. Y eso es lo que dice la palabra, hermanos, entender ese amor. ¿Qué significa todo un sacrificio? Tal vez nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a sacrificar 10 minutos de nuestro tiempo. A veces decimos, yo le pido perdón a Dios por no haber estado con Él, por estar tan ocupado. No he tenido tiempo, a veces decimos, no he tenido tiempo. Hermano, de todas las horas del día dedicadas al trabajo,
A veces qué triste decir, no he tenido tiempo para orar, no he tenido tiempo para leer mi Biblia. ¿Cómo no es posible, no? No es posible poder decir eso, hermano. Al contrario, las bendiciones vienen cuando el Señor dice, en esto, dice el versículo, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. ¿Cuál es uno de esos mandamientos, hermanos? Deleítate, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Más vamos a ser bendecidos cuanto más conocemos su palabra. Más bendición habrá, hermanos, cuando tú entiendes que dedicar el tiempo para Dios trae mucha bendición para tu vida, hermano. Que los 10 minutos o los 15 minutos que aparentemente tú puedas perder, porque a veces hasta ese pensamiento se nos viene, uy, tengo que hacer otras cosas. Hermano, darle el tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántas cosas podemos aprender a través de estos versículos, hermanos? ¿Cuántas cosas Dios nos hace ver? Todos los beneficios que hay en permanecer en Cristo, permanecer en su amor. Sacrifica tu tiempo, ¿no? Si tienes que trabajar más tiempo y no te alcanza el tiempo, levantémonos más temprano, pero démosle el tiempo al Señor. Démosle el tiempo al Señor. No sacrifiquemos el tiempo del Señor por trabajo, hermano. Si crees que no tienes tiempo, levántate más temprano. Honra al Señor, hermanos. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Yo honro a los que me honran. El Señor se goza. Dice en su palabra, ¿no? El que me busca me halla. Y mucho más, hermanos, si dice su palabra que nosotros si le buscamos de madrugada, el que me busca de madrugada me oye, me escucha, me recibe. Bendito sea el Señor. Entonces, permanecer, hermanos. Permanecer. Es el llamado de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. Permanece en mí. Permanece en mí. Que usted y yo, como decía al empezar, hermanos, qué bendición más grande de tener este culto. Qué bendición grande de que nuestras hermanas tengan los viernes sus cultos. Qué bendición de tener los jueves el culto, hermanos. Porque eso nos ayuda a permanecer en el Señor. Eso nos ayuda cuando miramos a una hermana, a la otra hermana, cuando nos decimos bienvenida, cuando tal vez no podemos abrazarnos, pero podemos mirarnos y podemos saludarnos y podemos animarnos. Eso nos va a ayudar para permanecer, hermanos. Que su palabra en esta tarde nos sirva para reflexionar. Estoy recibiendo esas bendiciones del Señor. Estoy con ese gozo, con esa paz, estoy con esa seguridad, estoy con esperanza, o estoy decaído, estoy desanimado, desalentado. Algo está pasando en cuanto a nuestra permanencia con Dios. Hermanos, si permaneces en el Señor, pide lo que quieras, dice el versículo, ¿no? Y como decía nuestro hermano John, hermanos, se me vienen pensamientos como joven, tal vez de repente, si me casaré, no me casaré, y Señor, ¿cómo será? Hermano, ¿cuántos pensamientos atacan? ¿Cuántas dudas vienen a nuestra vida? Pero ¿qué me dice el Señor? Si tú permaneces en mi amor, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Hermanos, qué lindo, ¿no? Pedid todo lo que queréis y os será hecho conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, hermanos. Tenemos que tener firmeza, tenemos que tener seguridad en que estamos siguiendo a un Dios vivo, a un Dios real. No estamos, hermanos, siguiendo a algo que no nos escucha. Dios nos escucha. Yo soy el mismo, no he cambiado, dice el Señor. Solamente tenemos que confiar en Él. Solamente tenemos que entender que hacer realidad, ¿no? Lo que cantamos, ¿no? Dice la alabanza, ¿no? Mi vida nunca más será igual. Hermanos, no debe ser igual. Has cambiado mi lamento en gozo. Si usted canta esa alabanza, entonces debe mantenerse en gozo. Amén. Si usted andaba triste, pesadumbrado, decaído, no, ahora no. Mi vida no va a ser igual. Si antes no servía al Señor, ahora va a llevar mucho fruto, hermano. ¿Pero qué necesitamos? Permanecer en el Señor. ¿Cómo vamos a permanecer en el Señor? Dice su palabra bien claro. Si guardas mis mandamientos,
permaneces en mi amor. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Guardar, obedecer sus mandamientos. Pero ¿qué tengo que hacer para obedecer? Tengo que conocer sus mandamientos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios siga obrando en nuestra vida. Nuevamente termino felicitándoles, hermanos, animándoles, como siempre las hermanas que dirigen, invite a otros, comparta con otros, comparte este link con otros para que otros también puedan entrar al culto. Yo estoy invitando a algunos hermanos de otras iglesias que no se reúnen, que no congregan ni de manera virtual. Entra, te invito. Pero es triste porque dice, ya, hermano. Para que entres y participes del culto, con ánimo les hablo. Ya, hermanos, no más. Con una tristeza, con un desánimo. Yo les animo, hermanos, a seguir confiando en el Señor. La iglesia es una iglesia bendecida, porque tenemos a un Dios vivo. ¿Qué nos pide el Señor? Permanece en mí. Muy pronto viene el Señor, hermanos. Amén. Y si permanecemos firmes, estaremos como esas vírgenes prudentes. Pero si no permanecemos en el Señor, estaremos como esas vírgenes insensatas. Ni nos vamos a dar cuenta cuando venga el Señor, o cuando venga nos va a agarrar de sorpresa, porque nos va a faltar de su presencia en nuestra vida. Que nos fortalezcamos, hermanos. Si hasta aquí usted y yo de repente hemos estado decaídos, desanimados, desalentados, porque no estamos permaneciendo en el Señor, gracias a Dios, porque podemos orar y decirle, perdóname, Señor, renuévame, purifícame, lávame, restáurame, ayúdame, aviva el fuego de tu espíritu en mí. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Aviva, Señor, aviva ese fuego, ten misericordia, perdóname y renovemos, hermanos, nuestra permanencia en el Señor. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este momento maravilloso, Señor, de unirnos como hermanos para animarnos, para alentarnos unos a otros, Señor, para seguir firmes en tus caminos, para permanecer en tu amor, Padre Santo. Señor, gracias porque tú nos das las evidencias, Señor, de que sí permanecemos en ti. Tu palabra dice que el que permanece en ti lleva mucho fruto, Señor. ¿Cuáles son esas evidencias? Dice tu palabra, Señor. Amor, gozo, paz, paciencia. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a permanecer en ti para mantener con esas evidencias, Señor, en nuestra vida, que sean luz, que sean testimonio para otras personas. Perdónanos, Padre Santo. Tal vez si no valoramos nuestra comunión contigo. Perdónanos, Señor, si no estamos teniendo una verdadera comunión a través de la oración, a través de tu palabra, de la obediencia a tu palabra, de estar llenándonos del conocimiento de tu palabra, Señor. Señor, muchas veces nos quejamos, nos lamentamos. Muchas veces, Señor, esperamos que tú respondas nuestra oración, pero sin embargo no estamos manteniendo una buena comunión contigo. Sin embargo, no estamos permaneciendo en ti, Señor amado. Y tu palabra nos promete, Señor, todo aquel que permanece en ti, dice tu palabra, este lleva mucho fruto. Si permanecemos en ti, dice tu palabra, y tus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queremos y será hecho, dice tu palabra, Señor. Perdónanos si esperamos, Señor, que hagas lo que nosotros queremos, pero no permanecemos en ti. Perdónanos, Padre. Perdona, Señor, a tu iglesia. Perdona a mis hermanos. Aviva ese fuego de tu espíritu en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender que lo primero eres tú, Padre Santo. Que lo primero es alimentarnos de tu palabra, Padre Celestial. Ten misericordia y perdónanos, Señor. Como dice Padre, la alabanza, purifícanos, lávanos, renuévanos, Padre Santo. Renuévanos, Señor. Mucho más en estos tiempos, Santo Dios, necesitamos de ti. Tu venida está cerca, Padre Santo. Muy pronto tu iglesia va a ser arrebatada, Señor, y queremos estar en permanencia contigo para escuchar tu voz, Padre amado. Aquella voz, dice tu palabra, con voz de trompeta. Señor, tú llamarás a tu iglesia y que podamos estar listos, preparados, Padre. Perdónanos si estamos fallando, Señor.
Restaura nuestra condición, Padre Santo. Oramos, Señor, confiando en tus promesas. Tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor bendito. Ten misericordia, Padre. Oramos agradecidos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.